para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra Cristo, muestra Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobres, ven, háblame, Señor. Muestra Cristo, muestra Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Buenas noches, hermanos, espero que se encuentren bien en estos momentos que estamos conectándonos en este día jueves de estudio bíblico. Y bueno, de paso estamos agradeciendo a Dios y a ustedes que nos han enviado salutaciones la semana pasada, ya que el viernes pasado tuvimos aniversario y cumplimos 22 años de matrimonio. Así que estamos agradecidos por aquellos que por diferentes medios, a través del Facebook y también por mensajes personales, nos enviaron salutaciones y también que estaban orando por nosotros. Así que estamos agradecidos al Señor que con Marinés estamos juntos, pero también unánimes en este amor que el Señor nos ha unido en el año 1998. Así que muchas gracias. Estamos bien de salud con mi familia, como también gracias a Dios por las reuniones que estamos teniendo acá en la zona, cada domingo a las 10:30 de la mañana, como también a las 18 horas o 6 de la tarde. Le animamos a aquellos que viven acá en la zona a poder venir a nuestras reuniones presenciales, donde tomamos un tiempo de alabanza, un tiempo de oración y también de poder tener esa comunión unos con otros. Y bueno, sin duda no puede faltar en esa reunión
alrededor de la palabra de Dios. Así que le animamos, si usted está en esta zona, a poder hacerlo de esta manera, congregándose. Si usted sabe que todavía no se está reuniendo, damos gracias a Dios que acá en el estado donde nosotros nos encontramos, que es Georgia, las reuniones siguen cada domingo. Y bueno, como en esta noche, los días jueves, estamos teniendo las reuniones en línea o estudio bíblico virtual, sígalo haciendo. También las reuniones de los domingos lo pasamos por el Facebook en vivo. Si usted no es alguien que está en la página como seguidor, hágalo para que le anticipemos. Y también salimos en el YouTube en vivo los jueves, como hoy, y también en el Facebook, pero el día domingo no, pero próximamente, así que esperamos que todo esto vayamos avanzando con este aspecto tecnológico. Y bueno, en esta noche vamos a ir también a un tiempo de oración. Gracias por aquellos que nos envían motivo y agradecimiento. Sígalo haciendo, sigamos orando unos por otros acá, por los hermanos en medio nuestro, como también otros que están más allá de las fronteras, en otros países. Estamos orando también por ustedes. Gracias por orar por la iglesia acá, Bautista Sublime Gracia en Villarrica, Georgia. Entonces vamos a ir a un tiempo de oración en esta noche, ahí en el trono de la gracia de Dios. Si usted se está conectando, ahí van a aparecer los motivos en unos minutos más, y vamos a tomar este tiempo también de oración para, de esa manera, si hay otro motivo, nos lo envía mientras estamos en el estudio bíblico de esta noche. Vamos a ir al trono de la gracia. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche al libro de Hechos, capítulo 17. Nosotros en esta oportunidad,
continuamos con el estudio al Dios no conocido, que el apóstol Pablo con sus compañeros estaban en Atenas. Estamos en el capítulo 17, versículo 16 al 34, pero en esta noche nos vamos a dirigir desde el versículo 26, si podemos abrir nuestras Biblias donde estemos, en nuestras casas o en algún lugar, y vamos a seguir esta lectura desde el versículo 26 hasta el versículo 29. Vamos a estar mirando, y bueno, la próxima semana miraremos el cierre de esta manera cómo se presentó el Evangelio a esta comunidad griega o gentil, ¿no? Muy bien, dice la palabra de Dios así en este versículo. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, que también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, y ahí donde estamos, le invito a que oremos para que Dios nos abra el entendimiento, y también de paso, estimado amigo que te estás conectando, que también Dios hable a tu corazón, y amado hermano, que vos puedas seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Así que te invito a que oremos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche que podemos llegar a través de estos medios, y gracias una vez más porque tu palabra, Señor, es la que permanece para siempre. Te alabamos y te bendecimos por toda la provisión que nos da, la salud, nos da un lugar donde congregarnos, un medio de cómo poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por la salvación, y todo lo que somos y tenemos es por tu provisión, Señor. Y te adoramos, Señor, por esa bondad, por esa misericordia, por esa justicia, Señor. Y seguimos acá en su presencia, Señor, como estamos nosotros orando, Señor, también en medio de este tiempo. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por ofensas o pecado que hayamos afectado, Señor, en esta comunión que tenemos cada momento, Señor. Gracias porque un día nos salvaste, nos rescataste, nos diste vida eterna, pero muchas veces, Señor, estamos en este mundo y cedemos a esas tentaciones, pero tú eres nuestro auxiliador y tú no nos vas a dar más allá de lo que no podamos soportar. Por eso, gracias por permitirnos pedirte perdón y confesar, y Señor, poderte amar con todo el corazón, alma y mente. Bendice este tiempo de estudio bíblico. Muchos están ahí escuchando, que le abras el conocimiento, le des el entendimiento para poder comprender tu palabra y hallar esa aplicación que tú quieres transformar nuestros corazones, nuestras vidas, para la gloria y honra de su nombre. Si hay alguien en esta noche que no te conoce, o que tal vez no sabemos cuánto tiempo más de vida va a tener, que pronto pueda tener un encuentro personal contigo, que no pase a la eternidad sin vida, sin esperanza, sin salvación. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a poder compartir estas buenas nuevas, Señor, a aquellos que están escuchando. Algunos están en enfermedades, otros están pasando tiempos de desánimo, de tristeza, otros sin trabajo, y otros, Señor, confundidos, Señor. Que de alguna manera todos los que están pasando sean consolados, o exhortados o animados, porque sabemos que tú vienes pronto. Te pedimos todo esto humildemente, y las gracias te damos en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 17, en esta noche, en el versículo 26. Como ustedes saben, Pablo había pasado por Atenas, sus compañeros estaban en otro lado y pronto se iban a encontrar. Entonces, en esa espera, miramos hace 2 jueves atrás que su corazón tenía un fervor, y como dice ahí, porque la gente estaba entregada a la idolatría.
Después estuvimos mirando también las personas con las cuales él compartió el mensaje del Evangelio, las buenas noticias, que en esta noche vamos a volver a hacer un énfasis si estás escuchando, o también de alguna manera cómo hablar de acuerdo a la comunidad o a las personas que nos toca compartir, y como en este caso Pablo estaba en una comunidad griega, y bueno, entre eso había religiosos como los epicúreos, los estoicos, filósofos, que habían convocado al Areópago. Sabemos que era el lugar donde se hacían discusiones respecto a la religión, a las creencias, y le habían requerido a Pablo con amabilidad que él explicara todo lo que él ya había hablado a muchos en diferentes momentos, principalmente en la plaza y en lugares así también personal, como también Dios nos permite en nuestros días hacer eso, porque es maravilloso saber que Dios nos da el privilegio de compartir esas buenas noticias. Entonces, pero él con ese conocimiento, ya que él es judío, hablando de Pablo, y también con ciudadanía romana, y sabiendo la cultura aún de otras naciones, en este caso los griegos, comienza su discurso en el versículo 22 que miramos la semana pasada, y haciendo el énfasis, digamos, de hacerles ver que ya que son politeístas, estos griegos creían en muchos dioses, entonces habían mirado una inscripción, como por decir así, en un cartel, en una patente, en una placa, donde decía al Dios no conocido. Y es lo que estamos mirando en esta noche, y cómo él lo describió, que era un Dios soberano, creador del mundo, entonces, y que también a la vez no habita en un lugar donde ellos los habían encerrado para diferentes dioses, y que justamente ahora les hace ver que los mismos en la antigüedad habían creado templos como ellos, y que no había lugar que Dios pudiera ser contenido, porque Él es el creador del mundo, del universo. Y entonces entramos a este versículo en esta noche, 26, donde no solamente les hace ver que no necesita nada Dios del hombre, sino que el hombre mismo, creado a la imagen de Dios, necesita de Él. Y bueno, ahora en el versículo 26 hace el énfasis de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Entonces, ¿quién es el creador? Dios es el creador de todas las cosas. Y Pablo, en este discurso, en esta exposición, en este momento ahí, frente a todos esos filósofos religiosos y aún personas que estaban sabiendo qué estaba diciendo, él estaba mostrando que también es el creador de la raza humana. Ahí estamos en el versículo 26. No existe, digamos, para el hombre diversos orígenes, sino que hay un solo creador y es uno solo, y el resultado es de la acción creadora de nuestro Dios. Ahí donde está en esta noche, ahí en Hechos 17, le invito a que no deje, si puede poner una hojita o a veces vienen con una tira las Biblias, y vamos a apartar ese pasaje, pero vamos a ir al libro de Génesis, el primer libro en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, Génesis capítulo 1. Sabemos que el sentido y el significado de Génesis es principio de todas las cosas. Entonces en el versículo 27 dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos que no existe para el hombre diversos orígenes, sino que Pablo le dice a ellos, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Cuando hablamos de linaje, estamos hablando de nuestra genealogía, nuestra historia, aún no solamente de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, hasta ir al origen, y es Dios quien hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 9 también, si vamos en el mismo libro, capítulo 9, versículo 4, dice la palabra del Señor así, y todo esto pasó después del diluvio, y en el versículo 4, en el tiempo de Noé, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, dice, no comeréis. Y la razón de la mención acá de la sangre es porque estamos en el versículo 26, dice, y que de una sangre ha hecho todo, que dice, linaje de hombre.
Y hay otros pasajes que podemos ver respecto a la sangre, ya que Dios es nuestro creador. Y ahora, como vemos acá en Génesis 9, en Levítico 17, versículo 11, vuelve a hacer un énfasis de que en la sangre está la vida. Y en Deuteronomio, capítulo 12, versículo 23, si quiere anotar ahí en sus notas, vuelve a hacer ese énfasis también de que en la sangre está la vida. Entonces, si nosotros observamos estos versículos, digamos, vemos que Dios es el que creó al ser humano, pero también en la sangre está la vida. Entonces, creyendo con la enseñanza del Antiguo Testamento que en la sangre está la vida, amado amigo y hermano, entonces el apóstol Pablo, quien es el que está dando este discurso en el Areópago, se ve, esta es una corriente de vida de todo lo que tiene que ver con la raza humana y que proviene de una sola fuente. Eso decía nuestro hermano Baumgarten, que decía él, creyendo con las enseñanzas del Antiguo Testamento y viendo estos versículos, que en la sangre está la vida, el apóstol Pablo ve que es una corriente de vida en toda la raza humana, hablando de la sangre y que proviene de una sola fuente. Entonces, volviendo de vuelta a Hechos 17, donde comenzamos el estudio en esta noche, en el versículo 26, o sea, en el tiempo de Pablo, porque él conocía esta cultura, ya que en el tiempo que Pablo también y el Señor Jesucristo aún nació, ¿no? Corporalmente, físicamente, quien estaba dominando era el Imperio Romano, y bueno, los romanos habían tenido mucha conexión con los griegos, entonces de por sí tenían varios dioses, entonces él podía saber que los griegos dividían el mundo en aquel entonces en dos grupos, o sea, en dos personas. Uno eran los bárbaros y los otros eran los griegos. Entonces, en ese aspecto ellos dividían los bárbaros y los griegos. Entonces, los dioses de los griegos eran seres diferentes, que no se preocupaban por los problemas y las necesidades de los hombres. Entonces, este discurso que está comenzando Pablo es hacerle ver que el creador del mundo, quienes ellos no conocen, él ha creado y de una sangre ha hecho todo linaje. Entonces, Dios no es un Dios lejano, sino cercano. Entonces, vemos ahí que los dioses de los griegos eran distantes para ellos, no se preocupaban de los problemas. Pero el Dios de la creación, ¿no? Aquí el énfasis es también el de la historia, es el Dios de la geografía. Vemos que en el mismo versículo que estamos ahí en esta noche, dice ahí la palabra en el versículo 26, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y entonces ahí podemos hablar de razas, podemos hablar de todas aquellas divisiones en el sistema geográfico, ¿no? De naciones, de pueblos, en la historia. Entonces, Él creó la humanidad de un solo hombre. Cuando hablamos de un solo hombre, Dios creó a Adán y a Eva. Y de hecho no hay conflicto aquí entre las declaraciones que estamos viendo en este pasaje de la Biblia y aquellos aciertos que aún la antropología, ¿no? En la historia, los descubrimientos. Y la razón es porque uno pensaría por razones biológicas o psicológicas, aquí se hace un énfasis de la unidad en este versículo, de la raza, por encima, digamos, de todas las diferencias que pudiera haber raciales o de color. Para ello es más bien superficiales, ¿no? Hablando de los antropólogos, de aquellos que han visto a través de la historia. Sin embargo, se observan que las razas blancas, negras, amarillas y de otros colores, digamos, provienen de un solo linaje, o sea, de una sola sangre, ¿no? Hablando de la creación de Adán y Eva. Y el énfasis que está haciéndole ver a estos personas que estaban presentes ahí, que no sabían a quién estaban adorando y no conocían a ese Dios. Ahora, amado hermano, nosotros como creyentes, doctrinalmente, digamos, esta unidad de la raza, según el versículo que estamos en esta noche, 26, como descendía de una pareja, que en este caso es Adán y Eva, tiene gran importancia acá, ya que Pablo, ¿no? En otro lugar enfrenta la antigua
podríamos decir, solidaridad de pecado de la raza de Adán, ¿no? Adámica. Entonces, que todo aquel que quiera o pueda ser efectiva, ¿no? Ser parte por la fe, su unión con Cristo para bendición. Por eso acá en Romanos capítulo 15, no deje por favor Hechos, Romanos capítulo 15, en el versículo 12, dice la palabra de Dios así, en este pasaje bíblico, si usted está siguiendo en esta noche, dice así la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa, dice, de pecado. Nosotros, si seguimos leyendo hasta el versículo 21, el énfasis es hacernos ver, digamos, de que por un hombre así entró el pecado en toda la raza humana, pero también podemos ver más adelante que por causa del postrer Adán, que en este caso sería el Señor Jesucristo, si usted nota ahí en el mismo pasaje que estamos en Romanos capítulo 5, y dice la palabra del Señor en el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. ¿Y quién es este Jesucristo? Digamos, es el postrer Adán, es el Adán aquel que en este caso se encarnó, ¿no? Hablando de Jesucristo. Entonces Él nos hace ver claramente que a través de Él hace posible que todo aquel que quiera tener esa bendición de volver a relacionarse con ese Dios es posible por medio de Jesucristo. Acá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, dice la palabra, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces notamos que el primer Adán fue el que Dios creó al principio, pero que después nació, hablando de Jesucristo, el postrer Adán, y eso hace posible que pueda ser efectiva la fe por medio de Jesucristo. Entonces, más allá de que Dios nos creó y Él es nuestro Padre, aquel que nos creó, sin embargo, aún el hombre falló por su pecado, su relación se rompió por el pecado, hay muerte espiritual. Entonces, con respeto se dirige, digamos, Pablo a estos atenienses, a estos griegos, a hacerles ver, en este versículo que estamos mirando en esta noche, que de un linaje fue hecho, todos tienen el privilegio, pero él quiere denotar que más adelante el segundo o el postrer Adán es por medio de él que tenemos la bendición o la salvación por la fe en él. Entonces, en el mismo versículo 26 dice que les ha prefijado a todo, estamos hablando en la historia, toda esa cuestión del linaje, de una sangre, de su creación, de todo ser humano que sabemos que fue creado, le has prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. O sea, la expresión esta acá en el griego, el énfasis es traducida como el orden de los tiempos, el orden de los tiempos. O sea, el énfasis es hacer referencia, si usted va a Hechos 14, 17, Pablo en otra comunidad griega, ahí con Bernabé, está expresando estas palabras en el versículo 17, por favor, Hechos 14, 17, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Sabemos que acá Pablo está expresando a toda esta comunidad también griega, cómo Dios, digamos, aún en esa habitación, como está expresando en este pasaje que estamos mirando en Hechos 17, que puede estar refiriéndose a las estaciones del año que son establecidas por Dios, pero también
Él mismo, digamos, hablando que crea al ser humano, Dios permite la formación de naciones, de razas, de lenguas, es también el que determina, ¿no? Volviendo de vuelta a Hechos 17, ¿qué determina? Según el versículo ahí, en la mitad, dice ahí la palabra, pues es quien está determinando que habiten sobre toda la faz, que dice, de la tierra. Entonces, Él mismo crea al hombre, también es el que determina el lugar, les da la tierra, pero también les pone sus fronteras, sus límites en esa habitación, hablando de la tierra, del mundo. Entonces los griegos en aquellos días, quienes estaban escuchando, y ellos sus creencias es que ellos se consideraban una raza especial, ¿no? Acordemos que hubo un tiempo de conquista de Alejandro el Grande, y estamos hablando antes del Imperio Romano. Entonces ellos, al tener ese concepto de ser una raza especial, diferente a las otras naciones, Pablo le afirma acá lo contrario. Inclusive esa tierra preciosa donde ellos caminan, donde la gente va y hace hasta turismo para conocer, ellos mismos reverencian todo eso como una dádiva de Dios. O sea, Dios da la lluvia sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. O sea, no es el poder del hombre, no es la inteligencia, no es la filosofía, no es el conocimiento, sino el gobierno de Dios. Por eso ahí, volviendo a Hechos 17, en el versículo 26 dice claramente, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le has prefijado un orden de los tiempos. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, cuando el imperio babilónico tenía dominio sobre Israel y sobre otras naciones, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. Vamos a ir al Antiguo Testamento, por favor. Y una vez que llegamos ahí, vamos a hacer esta lectura en esta noche para ver el énfasis, digamos, que justamente el escritor está diciendo cuando Pablo está enfatizando eso a los griegos. Dice en el capítulo 4 y versículo 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados, dice, como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces vemos acá que Dios es no solamente el creador, sino le ha puesto límites. Entonces el apóstol aquí, volviendo a Hechos 17, aquí se opone tanto al grupo. ¿Se acuerdan que nosotros la semana pasada anterior estuvimos hablando de los estoicos, de los epicúreos? Estos estoicos y epicúreos atribuían los periodos de tiempos, las localidades en que florecen los hombres y las naciones, la soberanía, voluntad y la predeterminación, digamos, en este caso de un Dios vivo. Por eso, volviendo al versículo que estamos ahí, finalizando el 26, dice, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites, dice, de su habitación. O sea que el orden de los tiempos es un discurso que Pablo acá está encerrando el concepto elevado que ellos tenían de sus pensamientos, refiriéndose a las grandes épocas de la historia de los griegos. Pero también es verdad, y tenemos que ser conscientes, amigo querido y amado hermano en la fe, que a través de la historia, sea de los griegos, del Imperio Romano y de otros imperios en el pasado, de Imperio Sirio, babilónico, es verdad que la actividad de Satanás, cuando hablamos de Satanás, él ordena su cosmos, o sea, el mundo, y él tiene sus características, y es infundir el mal, infundir la rebelión sobre el curso de todas las historias de las civilizaciones. Y no deja de ser verdad también que Dios el Altísimo, ¿no?, tiene la última palabra, más allá de que Satanás es considerado el príncipe de este mundo, limitando también el proceso del mal y haciendo, digamos, conforme, ¿no?, en este caso, al plan divino de Dios. Por eso, adelante por fin su plan y el total juicio de Dios, la justicia, la redención y la restauración, hasta que sean todos unidos o reunidos en Cristo aquellos que han confiado en Él. Por eso leímos en Daniel 4:25, ahí hace un momentito,
Vamos de vuelta ahí al Antiguo Testamento, donde estuvimos ahí en Daniel, para volver a observar de vuelta este versículo, porque muchas veces tenemos que notar cómo en la antigüedad, acá dice la palabra de Dios nuevamente, ahora vamos a ir a Daniel 4, 25, dice, que te echarán entre los hombres con las bestias del campo. Esto es una interpretación que Daniel está dando al rey de Babilonia. Entonces, que te echarán de entre los hombres con las bestias del campo, serán tu morada, y con hierba del campo te apacentarán a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que todo lo da a quien Él quiere. Acordémonos que en algún momento de su vida Daniel le dijo al rey, por su orgullo, porque él se sentía prepotente, ¿no? Como toda cultura, ¿no? Aún nosotros tenemos nuestra cultura, si sos de México, si sos de Argentina, si sos de Paraguay, Uruguay o cualquier país de Centroamérica, o aún si no somos latinos de otras naciones, tenemos ese orgullo, y realmente todo lo que somos y lo que tenemos es por Él, por Dios. Acá en Tito 1, 2, entonces este rey tuvo que pasar por un periodo que él estaba comiendo hierbas, andando como un animal, hasta que él reconoció que Dios es el que maneja todos los dominios. Dice acá la palabra de Dios en Tito, capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, podemos ver, digamos, paso a paso, aún en el versículo 3 dice, y que a su debido tiempo manifestó en su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, todas las cosas que Dios ha dispuesto, lo ha prescrito, lo ha dicho a través sea de profetas, a través de su palabra, se cumplió en su determinado tiempo, digamos. Entonces, volviendo de vuelta al libro de Hechos 17, en el versículo 26, por eso dice, y los límites, dice, de su habitación. O sea, las razas no se han distribuido por la faz de la tierra impulsada nomás así por coincidencia o por casualidad, no, o por presiones también que a veces hace que la gente se mueva o por necesidades materiales. ¿Sabe por qué? Se han distribuido, como termina el versículo 26, y los límites de su habitación. Es por la providencia de Dios. Es porque Dios ha intervenido en todo asunto capital. ¿Para qué? Para algo que Dios quiere hacer en el hombre. La pregunta es en esta noche, mirando este versículo 26, ¿cuál es la relación que existe entre Dios único y el hombre? ¿Cuál es esa relación que existe entre Dios y en este caso vos que estás escuchando en esta noche? Viendo, digamos, que estas personas, digamos, se sentían seguras, las que estaban escuchando esta audiencia, nosotros en esta noche también podemos mirar una aplicación. ¿Por qué Dios ha prefijado tiempos, órdenes, tiene un plan, no se ha manejado por casualidad? Y por eso, en este discurso, Pablo está contestando la obligada pregunta, haciendo constar que Dios hizo descender de toda la raza humana de un solo hombre ordenado, además, las épocas, las edades, la historia, en distintos sectores de la raza. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer ver algo al hombre, al ser humano, y Dios te quiere hacer ver algo a ti también, como le quiere hacer ver a estos griegos en aquel entonces. Mire el versículo 27, dice la palabra, para que busquen a Dios, para que busquen a Dios. Y esta palabra para que busquen o buscasen a Él, hablando de Dios, esa es la finalidad de todos estos arreglos previstos que venimos viendo en el versículo 26. Previsto del poder de Dios, previsto de la sabiduría de Dios, previsto de ese amor divino. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan, todo está detrás de todos estos asuntos. Y tal orden, como dice ahí, para que buscasen a Él, con esa finalidad, no procedía de un destino ciego. No, tampoco procedía de una finalidad que ellos pensaban que iba a suceder a su manera. ¿Cuál era la finalidad entonces? Es la providencia de Dios. Dios lo estaba llevando a un fin,
a los hombres. Y se dice acá el versículo 27, para que busquen a Dios, para que buscaran a Dios. Y las cosas que estamos pasando en nuestros días también, como en aquellos días estos griegos, ya que ellos pensaban que no necesitaban a ese Dios no conocido, lo tenían en un cartel dentro de todas esas religiones y templos de aquel entonces. Nosotros hoy en día nos sentimos tan seguros y confortables, pero nuestra vida cambia y a veces nos preguntamos por qué suceden las cosas que están pasando. ¿Por qué está sucediendo esta circunstancia que vivimos, económica, los gobiernos, elecciones, tantas cosas que nos dicen los medios sociales, la pandemia, y a veces estamos hasta confundidos? Y quiero decirte algo, como está diciendo acá el escritor, la palabra de Dios, para que buscasen, ¿qué dice? A Dios. O sea, buscaran a Dios, dice ahí. Si por ventura, palpando, dice, lo hallasen. Porque en estas circunstancias, como ellos buscaban diferentes maneras de poder llegar a ese Dios, pero no lo encontraban. Entonces, tal vez en esta circunstancia vos también estás esforzando. Y por eso Pablo añade, aunque ciertamente dice, no está lejos de cada uno de nosotros. No necesitas cruzar el mundo, no necesitas inventarte algo. Dice, no está lejos de cada uno de nosotros. En este caso de ti, querido amigo. Amado hermano, si vos apenas estás conociendo la vida cristiana, Él quiere que le conozcas a Él más y más y puedas dar a conocer a otro. Por eso Dios no es una deidad distante, no es un Dios lejano. Por eso en el versículo 27 dice, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo no está diciendo por decir, porque los dioses que ellos tenían eran dioses que no se preocupaban por ellos, estaban lejanos y ellos trataban en su mente hacer cosas para agradar a esos dioses. Por consiguiente, los hombres, dice, vemos acá en este versículo 27, deben buscar a Dios y llegarlo a conocer en verdad. La búsqueda que el hombre hace, digamos, de Dios es impulsada por Él. No es algo que lo buscan por su manera natural. No, es algo que Dios está obrando. A veces Dios usa nuestra circunstancia que vivimos actualmente y Él empieza a obrar en nuestro ser interior para buscarlo y llegarlo a conocer. Ya que nosotros en una condición natural, ninguno tiene el deseo innato de buscarle a Él. Mire conmigo a Romanos 3:10, hace un momentito estuvimos ahí. ¿Se acuerda que el hombre cuando falló en el Edén, inmediatamente el Señor Jehová le dijo a él, el día que comas de ese fruto morirás? Claro que no murieron en ese mismo momento, pero su muerte se produjo espiritualmente. Antes de eso, el hombre conversaba con Dios como vos conversás con tu esposa, con tu señora, o conversás con tus hijos, conversás con tus padres o con tus amigos. Ahora, el hombre desde ese entonces se escondió. Ya no lo buscó el hombre a Dios, sino que Dios buscó y ahí donde se dio cuenta que el mismo hombre le dice, bueno, yo estoy desnudo, ¿y quién te dijo? Dios sabía todas las respuestas, pero sin embargo el Dios usa esas preguntas para que se evalúe el ser humano. Y Dios es misericordioso y bondadoso para darse cuenta el ser humano que ha fallado ante un Dios, que Él sabe todas las cosas. Entonces vemos que esto nos lleva a la condición que humanamente, en nuestra naturaleza humana, no podemos buscar a Dios. Dice el versículo 10 de Romanos 3, como está escrito, dice, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque, dice, a Dios. Entonces, los griegos de aquel entonces, con la cual Pablo estaba dando este discurso, eran verdaderamente buscadores de Dios. Y claro, tenían muchos dioses. Algunos buscaban de ellos y creían que eran dioses verdaderos. Tal vez vos tenés tu Dios, querido amigo. Amado hermano, tal vez vos viniste de un contexto de que no han inculcado dioses. Tal vez en la religión católica, tal vez en la religión que has estado, tal vez mormona, adventista, carismática. Y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. A veces hemos nacido en un seno
de un grupo tal vez de creyentes, de evangélicos, de bautistas, y en medio de eso también hemos adorado, tal vez no de una manera como lo adoran aquellos, pero toda adoración que no tenga que ver con Dios, pero que sea un Dios que nosotros lo hacemos, o nosotros mismos, que a veces, querido amigo, si vos no sos alguien que crees en Dios, sos un ateo, te has puesto vos en el lugar, en el trono de tu corazón y haces tus juicios morales, tú pones, limitas las cosas. Sin embargo, sabemos que Dios es un Dios santo y por eso los griegos eran verdaderos. Algunos buscaban de ello y creían que eran verdaderos. A veces algunos iban por el camino de la mitología, otros lo hacían por la senda de la filosofía. Entonces la religión griega no era otra cosa que la fabricación continua de adoración de nuevos dioses, modelados según sus pensamientos, según sus emociones, según las cosas que pensaban como hombres, y así actuaban ellos como ellos. Cuando hablamos como ellos es como los dioses que ellos fabricaban. Porque Pablo no solo le mostró la necesidad de los templos, ¿no?, y de los ritos, sino también que había una insensatez en ellos en cuanto a la idolatría. Por eso hablamos al versículo 27, dice, para que busquen a Dios. Y ahora entramos, dice, si de alguna manera, palpando, ¿no?, palpando. Entonces, cuando Pablo le hace ver la necedad que ellos hacen de hacer más templos y de hacer más ritos, costumbres, tradiciones, fiestas, homenajes, todo eso le hace ver la insensatez de haber hecho al lado al verdadero Dios y irse por el camino de la idolatría y hacerse dioses. Hoy en día también hay dioses que se han hecho, hombres humanos que han tenido un buen comportamiento, que han llevado una vida dentro de todo frente a nuestros ojos de buenas obras, haciendo bien al prójimo, todo. Pero sabemos, digamos, que ningún ser humano, aun siendo muerto, puede llegar a ser un Dios, o también hacerlo, digamos, una persona que en este caso ocupa el lugar de Dios y en la cual nosotros le hablamos a ellos como si fuera que están vivos y nos escuchan. Alguien que muere ya no tiene esa percepción de escuchar, porque esa persona que ha muerto, dependiendo qué ha pasado en su vida, si en este caso ha rechazado al Dios vivo y verdadero y su salvación por medio de Jesucristo, el postrer Adán, entonces su condición, ¿no?, de su alma está en condenación eterna. Entonces esa persona, aunque alguien hable con ese muerto o la gente lo ha venerado en vida, haciendo buenas obras, entonces sin duda la verdadera obra con la cual el ser humano se va a salvar, va a ser rescatado, va a tener vida eterna y perdón de pecado, es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de derramar sangre preciosa, ser sepultado y resucitado al tercer día. Él es la vida eterna. Entonces, miramos acá que dice, si de alguna manera palpando, como quien anda a tienta en la oscuridad. Estamos viviendo en un mundo de tiniebla aún después de la caída de Adán y de Eva, antes de establecer su reino perfecto, porque Él es el Rey, el Creador de nosotros, con el fin de impedir que todo se degenere por el caos, lo que hace posible, además, que los hombres puedan buscarle dentro de un gobierno defectuoso, ya que sabemos que el ser humano ha puesto gobiernos, reyes, imperios, y que en este caso son humanos, pero también bajo la providencia divina de Dios, ya que Dios puso los límites. Dice, buscaban como palpando sin encontrarlo verdaderamente. Es lo que está diciendo este versículo 27. Por otro lado, el verdadero Dios se ha manifestado a las criaturas. ¿Y cómo se ha manifestado a las criaturas su creación? Por el medio más simple. ¿Y cuál es ese medio? Es de la creación. Dando luz a todo hombre para que le adore. Mire conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos capítulo 1, versículo 19 dice, por lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifestó? Dice, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, dice, excusas.
Entonces no hay excusa para ningún ser humano porque Dios se ha manifestado a través de la creación dándole a todos los hombres para que puedan llegar a adorar sabiendo de que Él es el que nos ha creado. Entonces, quienes ciegos en esa realidad no le consideran, no tienen excusa, no tienen excusa. Un propósito doble acá podemos ver, tenía Dios. Es que cuando Dios puso al hombre sobre la faz de la tierra, sobre esta creación, es que tuviese una habitación, y la tiene, y la tenemos, y que le buscase. Por eso en el versículo que estamos ahí, 27, dice, y le hallen. O sea, la finalidad es que aún palpando y estando en ese lugar que lo están buscando en esa habitación, puedan, dice, hallarle. Este es un cuadro vivo que está presentando Pablo, aún en medio de la atmósfera ahí turbia, no clara, por tantas religiones que en aquellos días se habían hecho todos estos griegos, así también, aunque están ciegos a causa del pecado, ¿no? Y cuando hablamos de pecado, podemos mirar el orgullo que había en ellos. Los hombres pudieran buscar a Dios, si así lo hubiesen querido, como palpando, dice, hasta encontrarlo. Ahora, la responsabilidad de buscar a Dios hasta encontrarlo es de cada individuo. En esta noche, en medio de todas estas circunstancias que estamos viendo, querido amigo, ¿le has buscado a Dios, amado hermano, que vos estás conociendo a Dios, creciendo en la fe, estás creciendo más en ese conocimiento del Señor, estás compartiendo con otros lo que ya sabes como Pablo lo estaba haciendo en una circunstancia tal vez muy diferente a las nuestras hoy en día, pero que nos da la oportunidad de ver frente a un mundo que está sin vida, sin esperanza y lleno de dioses. Y si mueren en esa condición, la condenación eterna, el infierno, es delicada y terrible, donde ya no hay una segunda oportunidad. Por eso, en este sentido, cada hombre puede tener una relación personal con Dios. Y dijimos que a través de la obra de Cristo, el segundo Adán, el postre Adán, se hace esa reconciliación. Por eso, la plena luz solo irradia en el rostro del Verbo encarnado. ¿Y quién es ese Verbo encarnado? En San Juan 1 es Cristo Jesús. Pero había existido en el pasado como una media luz que iluminaba las grandes obras de Dios. Sin embargo, eso se fue revelando, su eterna potencia, su divinidad. Por eso no fallaba tampoco la voz de la conciencia. Todos nacemos con una conciencia. Nos hace ver qué es malo y qué es bueno. Y eso también sabían los griegos, como tú sabes en esta noche, que juntamente con las operaciones de que Dios es soberano, su providencia, su protección de Dios en este mundo, que está invitando a que todos los hombres busquen algo, y en este caso es Dios. Por eso leímos Romanos capítulo 1, versículo 18, pero mire también Romanos capítulo 2, versículo 16. En Romanos 2:16 dice la palabra, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Tal vez en esta noche nadie sabe lo que está pasando fuera de la vista humana que nosotros miramos, pero un día va a llegar el juicio ese de Dios, donde Dios juzgará a cada ser humano conforme dice a mi evangelio, aun aquellas cosas secretas del corazón. Y es por eso maravilloso abrir nuestros corazones a Dios, y Dios te está hablando en esta noche a través de su palabra. Por eso en Romanos 2 indica la posibilidad de que algunos perseveraban en esa manera de hacer buenas cosas. Por eso ahí estamos en Romanos 1, en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, dice, la verdad. Entonces, también ha habido personas a través de la historia que han hecho buenas cosas. Tal vez vos sos una buena persona o tal vez no eres una buena persona, dependiendo. Pero esta gente, muchos como los judíos y aún los griegos se sentían bien. En Romanos capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Israel necesita ser salvado por medio del postrer Adán, por Jesucristo. Entonces Pablo expresa que aún ellos, aunque hacen buenas cosas, en el versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios.
Cuando hablan celo de Dios significa de hacer buenas obras, de ser personas que confían en el judaísmo, pero no conforme, dice, a ciencia. Y si usted va un poquito más abajo, en el versículo 34 del mismo capítulo, estamos en Romanos capítulo 10, entonces cuando nos dirigimos a otros versículos más abajo, versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aún así, digamos, vemos que muchos de ellos, aunque hacen o perseveran en bien obrar, buscan a veces la gloria y la inmortalidad en sus propias fuerzas, pero no es por sus obras, desde luego, sino por sus obras que evidencian que su corazón está dispuesto a recibir la revelación de Dios que le diera. Por eso el creyente o el Hijo de Dios que ha sido salvado por Jesús da buenas obras no para ser salvados, sino por las evidencias que su corazón estaba dispuesto a recibir la revelación que Dios le dio cuando Dios abrió su corazón y se dio cuenta, esa persona con responsabilidad de recibir esa gracia, esa salvación que no es por medio de ningún otro, sino por medio de Jesucristo, y poner esa confianza en el Señor, lo hace posible que reciban más luz, como en el caso que usted sabe que hubo de Cornelio. Ahí en Hechos capítulo 10 podemos ver varios versículos que Cornelio era un hombre bueno, un hombre que hacía buenas obras, pero él necesitaba ser salvado. Y yo le animo a que usted lo lea en Hechos 10. Entonces, volviendo a Hechos 17, para ir finalizando, aunque cierto, dice, no está lejos de cada uno de nosotros, dice el versículo 27. Esto está diciendo la dificultad de hallar a Dios fuera de la religión revelada. Y sabemos que vivimos en aquellos días, como hoy, en cientos de religiones, pero no consiste su distancia de nosotros, sino en lo distante que estamos nosotros de Él, en forma personal, por el efecto que el pecado ciega al ser humano, o sin duda también si eres un religioso. Por eso el versículo 28 dice la palabra, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de los propios profetas. O sea, Pablo le tiene que decir ahí que nosotros existimos. Pablo dice que no es difícil encontrar a Dios, porque en Él vivimos. O sea, Dios no ha, más allá de que hemos muerto espiritualmente, aún así, a través del fallo de Adán y Eva, que entró la muerte espiritual, aún estamos con vida por medio de Él. Y todo esto significa que no es simplemente, como dijo Meyer, decía Meyer esto, sin Él no tengamos vida, ni aquella moción que manifiesta toda naturaleza inanimada, ni aun la existencia misma, sino que Dios es el principio viviente e inminente de todas las cosas de los hombres. Él es el inicio, es el comienzo, es el principio viviente para todas las cosas y para todos los hombres. Por eso Él decía, por Él vivimos y nos movemos. Lo que está tratando de afirmar acá Pablo a los que estaban escuchando es que la primera cita, digamos, es que dependemos absolutamente de Dios. Y tal vez en esta noche vos estás lejos de Dios, pero Él está cerca. Y tal vez no lo tomas en cuenta, pero aún así todo dependemos absolutamente de Dios en todo, de manera que sin Él no podríamos vivir, no pudiéramos movernos, no pudiéramos estar existiendo. Y es por eso que aquí si vamos a Job capítulo 12, en el Antiguo Testamento, Job capítulo 12, versículo 10, de otro modo, enseña que la vida, la existencia y la actividad del hombre proceden de Dios, como en el Antiguo Testamento lo enseña. Dice acá Job capítulo 12, versículo 10, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo género humano. Y es por eso, digamos, que vemos la existencia y la actividad del hombre proceden de Dios. Continuando de vuelta con Hechos 17, 28, no solamente dice, por Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios profetas.
Entonces vemos ahí que Pablo tiene que mencionar algunos poetas, ¿no? Y la primera mitad que usted ve ahí en el versículo es la quinta línea, la palabra por palabra de este poema. El hombre que hizo esto era un poema astronómico que se llamaba Arato. Y era claro, griego, ¿no? Y entonces estamos hablando 300 años antes de Cristo. Y Pablo insinúa el mismo sentimiento que se hallaba en estos poetas griegos para hacerle ver que sus propios poetas expresaban palabras muy similares en su razonamiento humano. Y por eso vemos que ellos pensaran sin duda, estos hombres como el que hizo Arato, tenían un sentido panteísta, o sea, por sus razones, pero la verdad es que Pablo lo expresa para que sea para provecho suyo de estas personas que estaban tratando de buscar a Dios y palpando, llegan a darse con Él, y Él enseñaba que era algo personal y espiritual este hombre. Entonces, por eso, digamos, ahí si usted va al libro de Hechos 9:30, cuando Pablo se encuentra con Dios en camino a Damasco, después él va a Tarso, dice acá la palabra de Dios en Hechos 9:30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces es probable que Pablo se fue a este lugar tranquilo, pensando en su vocación, en su llamado hacia servir a los gentiles. Gentiles quiere decir gente como nosotros, ¿no? Que no somos judíos. Entonces, que pudiera estudiar la literatura griega y pudiera aprovechar en su labor como creyentes. Muchas veces nosotros podemos citar ciertas palabras de gente que a veces lo puede llevar a los pies de Cristo, ¿no? Claro que la palabra es la que obra y Dios es que obra. Entonces aquí se cita a un poeta griego. Pablo citó, digamos, como miramos acá, volviendo a Hechos capítulo 17, también a otro poeta que se llamaba Epiménides. Por eso dice la expresión ahí, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Entonces Pablo no estaba diciendo que todas las personas de la tierra son hijos espirituales, o sea, son hijos de Dios. No, porque los pecadores que no son perdonados llegan a ser sus hijos solamente por la fe en Jesucristo. Acá en San Juan capítulo 1, versículo 13, el apóstol Juan, él dice cuando mira al Señor y hace ver que solamente por medio de él, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en el contexto dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de la creación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no somos nosotros engendrados porque nacemos en una cuna tal vez religiosa, como muchos de los judíos y aún de los griegos, éramos hijos espirituales. Pablo está usando este poeta para mostrarle que solamente el pecador llega a ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Y yo te pregunto en esta noche, ¿vos sos un hijo de Dios? Bueno, mi respuesta, yo nací en un hogar católico, nací en un hogar cristiano, mis padres o mis abuelos han sido curas, sacerdotes, o han sido pastores, o han sido profetas, o lo que quieras llamarle. Bueno, la salvación no es familiar, ni es por tradición, ni es por linaje, sino es personal, y por eso Pablo acá cita a estos poetas como Arato, como Cleantes, y como estos hombres que vemos Epidémines. Por eso él dice, porque linaje suyo somos. Y Pablo no estaba diciendo que las personas de la tierra todos son hijos espirituales. Entonces, ¿qué está afirmando acá Pablo cuando cita esto? Afirma la paternidad de Dios. ¿Qué quiere decir la paternidad de Dios en sentido natural? ¿Quién nos creó? No fuimos creados por una explosión que hubo en cósmica, no. Dios nos creó. Porque según Génesis 1:26 dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y ese es el motivo que Pablo usa a estos poetas en este mensaje que está dando. Y estos dos poetas, como dijimos, Arato, Cleantes, pertenecían a los estoicos. ¿Se acuerdan que nosotros miramos la semana pasada y la anterior quién eran los estoicos, los epicúreos? Los epicúreos, ellos creían que debían disfrutar la vida.
En tanto los estoicos decían, soporta la vida, hay que sufrir, hay que pasar los dolores. Pero sin embargo, hablando de estos poetas que mencionó Pablo, estos comentarios al final del versículo 28, vemos que aún los estoicos, a pesar de soportar y sufrir, ellos daban énfasis al orgullo. Por eso decía House, los dos enemigos con los que había tenido siempre que contender en la historia del cristianismo son los dos principios dominantes, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos, el placer, y los estoicos, el orgullo. Hay gente que sufre todo y es orgullosa y soberbia, pero Dios usa todas las circunstancias para que encontremos a Dios y por Él nos movemos. Entonces, estamos en el versículo 28, y entonces termina el versículo 29, siendo pues linaje, no debemos pensar que la divinidad sea semejante. O sea, aquí vemos cortésmente, les hace ver Pablo a ellos, con un lenguaje digno de notar ahí en el versículo 29, que los elevados pensamientos que ellos tenían de Dios, de la deidad, se habían adelantado. Y les hace recalcar que ellos han caído en un error por causa de la idolatría. El tratar de representar a Dios, a un ser único, espiritual, creador, sustentador de todas las cosas, por obras de artes que personas se dedicaban a hacer en metales, en piedras preciosas y en diferentes maneras, aun cuando sean obras, ¿no?, que en este caso puedan ser hechas por hombres que había en aquellos días artesanos como Fidias, Apeles, que hacían artes plásticas, imaginaciones artísticas, que nada puede saberse de esa verdadera realidad de Dios. Y bueno, hoy en día han pasado muchos siglos, querido amigo, y la gente se ha formado un Dios de diferente manera, con imágenes a través de la religión, adoran a dioses. Y aquí aclara en el versículo 29, dice, la divinidad ser semejante, dice, a oro, plata o piedras o esculturas, o artificio de la imaginación que nos imaginamos. Si el hombre fue hecho a la imagen, porque ahí lo dice claramente en Génesis 1:27, y a la semejanza de Dios, esto no puede ser representado por la imaginación del hombre. De imágenes de oro, o de plata, o de piedras. Dios es el único Dios. En San Juan 4:24 Jesús tuvo que hablar con una mujer que era religiosa y le tuvo que decir estas palabras cuando ella iba a buscar agua y Jesús le pidió agua. En el versículo 24 dice la palabra de Dios así, y le dijo a la mujer, versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El ser humano a través de la historia ha tenido esa tendencia a ser adoradores de dioses. Tal vez en esta noche vos tenés varios dioses, tenés varias imágenes en tu casa, llámale diferentes nombres. Tal vez nosotros nos burlamos de gente en la historia, pero ¿qué de nuestro presente, querido amigo? Por eso vemos acá claramente que Dios es el único, es espíritu, de modo que no se puede expresar en imágenes elaboradas en nuestra mente humana. Apenas se puede dudar de que Pablo aquí está señalando con la mano a los que están escuchando de aquellos monumentos que tenían aquellas personas en aquellos días de plástico, de oro, de plata. Por eso menciona, a medida de que usted sabe, también Roma dominaba en aquellos días, se relacionó mucho con los griegos. Entonces los romanos, ¿no?, fueron influenciados y adoptaron las personalidades y aún las historias, las fábulas de los griegos, de los dioses griegos. Y por eso muchos de ellos le cambiaron los nombres, ¿no?, los romanos, a los dioses griegos para hacerlos sus propios dioses, como por ejemplo Zeus era el padre de los dioses griegos, y entonces los romanos lo convirtieron en Júpiter. Ahí mire lo que dice en Hechos 14:12. Estamos acá en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 12, dice, y Bernabé fue llamado Júpiter y Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces, toda esa influencia, digamos, vemos que Zeus fue el padre de los dioses y lo convirtieron en Júpiter. Hera también era otra dios de griega, y esta fue la mujer de Zeus y llegó a ser Juno, ¿no?, dentro de la comunidad romana. Poseidón también era otro dios
que fue designado después con el nombre de Neptuno, y también Hermes era otro mensajero de los dioses que los griegos lo convirtieron en Mercurio, que acabamos de leer hace un momentito. O sea, todas estas dioses o ídolos que tenían eran mencionados por poetas como Homero en sus obras clásicas, y había dioses de la fornicación, dioses que motivaban al pecado, y entonces estos griegos que eran inteligentes eran personas paganas que rechazaban al Dios vivo y verdadero. Tal vez en esta noche vos estás sumido en una religión, en una filosofía o en una costumbre y no conoces al verdadero Dios, y por eso no querían pretender que estos dioses y diosas que ellos habían esculpido, lo habían hecho, fuesen deidades para ellos reales y fuesen retratos fieles de ellas, ¿no? Porque cuando nosotros ponemos un Dios, algo creado, no tiene vida, no puede hablar, no puede caminar, son transportados dependiendo a los lugares diferentes o templos. Entonces les hace ver, digamos, que esas imágenes que ellos creían dentro de los romanos, de los griegos, Pablo les hace ver que esos dioses, aunque tuvieran esculpido todo, no tenían vida, y todo ese esfuerzo, digamos, los llevaba a algo que los llevaba a la condenación, porque eran semejantes a ellos mismos, ¿no? Entonces, cuán vergonzoso es inexcusable, aún para las iglesias griegas y romanas, que paganizaron los cultos llamados cristianos de aquellos entonces, y trajeron esos cuadros o esas imágenes en los servicios religiosos. Ahora vos ponete a pensar de dónde vienen todas esas religiones o esos ídolos que tenemos en nuestras iglesias hoy en día, que a veces no son verdaderas y que a través de la historia nos han influenciado como los griegos hicieron sobre los romanos. Por eso el grave error de hacer imágenes para adorar a Dios por ellas es lo que Dios tuvo que aclarar en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, la prohibición al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Vamos conmigo a Éxodo 20, por favor, en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, y en el versículo 4, por favor, al 6 vamos a leer. Dice la palabra de Dios así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, o sea, no te arrodillarás, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y puede buscar también Deuteronomio capítulo 5, versículo 8. Entonces, con estos versículos le hace ver, digamos, que Pablo hace una notable distinción acerca de las imágenes que salen de la mano de los hombres, creadas por nosotros como seres humanos, que quieren representar a Dios, pero no lo hacen él diciéndole dioses, sino divinidad, para hacerle ver que, volviendo al libro de Hechos, él expresa la palabra y divinidad como un artículo neutro, o sea, una idea de impersonal, porque Dios es un Dios personal, amigos. Amado hermano, es un Dios personal, que tiene una relación Dios con el hombre. Esto llevó a Pablo a una conclusión lógica, que Dios nos hizo a su imagen. Así que es insensato que nos hagamos dioses a nuestras imágenes. En esta noche, mientras estamos finalizando, querido amigo, ¿qué estás escuchando a lo que en estos momentos vas a llegar a una conclusión en tu vida? Hubo personas que se burlaron de Pablo frente a este mensaje, otros dijeron vamos a escucharte otra vez, pero hay otros que creyeron. Querido amigo, creerás al Señor Jesucristo que Él es que nos hizo de una sola sangre, de un solo linaje, y que en medio de todas estas circunstancias el buscar a Dios es para que seas responsable, que ahora te enfrentas ante un Dios que Él es el Creador y nos ha limitado, Él es realmente el Salvador y Señor, que por medio de Él, a pesar de que Pablo muestra la paternidad, que todos somos creados por Dios, pero la manera que llegas a ser hijo de Dios es cuando Dios está trabajando en tu corazón, como lo está haciendo en esta noche, y te hace ver que no podemos buscarlo de una manera natural porque no somos justos, somos pecadores,
nuestros pecados nos separa de Dios. Entonces ahora su obra que Él hizo es la que puede justificarnos y darnos vida eterna y perdón de pecado. Y ahora conocer a ese verdadero Dios que es nuestro Salvador, Cristo Jesús, y Él puede darte vida eterna. En esta noche tú puedes hacer ese paso de fe y confiar en Él. Amado hermano, ¿cómo estás respondiendo a tu conocimiento de Dios? ¿Cómo están tus seres queridos y amigos? ¿Conocen de este Dios vivo y verdadero? ¿O estamos criticando, o estamos mirándolo mal? ¿O estamos tomando esa actitud de Pablo que su corazón se enardecía y ahora estamos mirando que en cualquier circunstancia o más en estos días podemos ser canales de bendición, de dar a conocer a ese verdadero Dios que muchos no lo conocen? Que Dios nos use en este tiempo para la gloria de Él, que muchos conozcan a Él como Salvador y Señor de sus vidas. Que Dios sea glorificado por medio de nosotros y que mucha gente venga a los pies del Señor por nuestras vidas. Que en esta noche nos dirigamos al trono de la gracia de Dios para finalizar. Señor amado, bendice tu palabra, bendice este final. Gracias por aquellos que se han podido conectar escuchando el mensaje de esto que nos cautivó nuestros corazones y conmovió nuestras vidas. Pero sabemos que también detrás de esta cámara, ahí donde están algunos conectados, están pensando que lo que están siguiendo, si es verdad o no. Ahora confundidos, vemos los griegos, los romanos, y vemos a través de la historia cuántos han caído en la idolatría. Sin embargo, sabemos que Jesucristo es el único medio de salvación. Si en esta noche hay alguien que quiere abrir su corazón, que puede invitarlo, Señor, a través de una oración, aquella oración que en la cual tú has trabajado en el corazón y lo llevas a que esta persona quiera invocar y pedir salvación. Que usted haga la obra, Señor. Y bendice también a los creyentes que están escuchando su palabra, que puedan terminar, Señor, mirando la gran necesidad que hay alrededor de ellos, y aquellos que tal vez de alguna manera apenas están creciendo, que puedan despertar a empezar a compartir las buenas nuevas, aquellos que cada día van creciendo en su gracia preciosa. Te pedimos todo esto humildemente, ayúdanos en este fin de semana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y en esta noche, amado hermano, no te olvides de venir a nuestras reuniones presenciales el domingo a las 10:30 y el día también domingo a las 6 de la tarde. Y también síguete conectando en los estudios virtuales como hoy. Que tengas un bendecido